Muy buenas tardes a todos. Esto es Quehacer Pedagógico. Son las 15:02 minutos, 30 de julio. En la producción de este programa, Abel Morales, está también Cecilia Morales Perrone y quien les habla, Facundo Albornoz. Conducimos Cecilia y quien les habla. En la operación técnica, Ariel Arvilla. En las redes, imagen en la pantalla, Nahuel y Agustina. Muy buenas tardes, Cecilia. Hola Facundo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a la audiencia. Programa número 42, ya casi 15 meses al aire, así que otra vez gracias Radio Universidad Nacional de Salta. Bueno, y en las redes ha habido mucho movimiento porque tenemos un invitado muy especial que ya está con nosotros. Vamos a hablar de un tema sumamente interesante y que en el área educativa es muy trabajado y muy solicitado. Efectivamente, las redes se han movido de una manera muy impresionante, la verdad, así que este programa lo vamos a dedicar a todos ellos que desde Córdoba, San Luis, Catamarca, Salta, Buenos Aires, Tucumán, se han comunicado, nos han dejado preguntas para él, han cliqueado ahí, dejado sus consultas, sus opiniones, sus aportes, mucho cariño recibe este señor y sin más preámbulos vamos a empezar el día de hoy nuestro querido programa con el tema que hemos elegido para todos ustedes, esperamos que lo disfruten y es Freire por Tato Iglesias. Les cuento que Tato Iglesias está ya al aire con nosotros. ¿Nos escucha Tato? Bueno, él es profesor, es sociólogo, se ha recibido en la Universidad de San Luis, es educador popular, es un artista, llevó adelante un montón de proyectos y de experiencias en lo que se denomina la educación popular y lo hemos convocado específicamente el día de hoy, fundamentalmente para trabajar a este pedagogo tan reconocido en Latinoamérica y en el mundo, traducido en más de 50 idiomas, que es Paulo Freire. Tanto para pedagogos, psicólogos, sociólogos, será alguien conocido. Les cuento que el Tato Iglesias fue compañero de ruta, estuvo con él en experiencias tanto en Brasil como en Argentina. Tato, ¿estás conectado? Les decimos también a la audiencia que nos pueden seguir por las redes sociales. Estamos saliendo en vivo por Radio Universidad Nacional de Salta 93.9, también a través de Twitch, que es @radiounsa, y también por Instagram, que se está inaugurando un poco el Instagram. Estamos por Radio Universidad Nacional de Salta. Así que no solamente nos pueden escuchar, sino que también nos pueden ver. Así que te puedes sumar, puedes dejar tu mensajito, preguntas al 387 53 47 022. Le dejas tu mensaje, tu pregunta, tu saludo también. Sí, nos han llegado. Perfecto. Queríamos empezar entonces hasta que se comunique el Tato Iglesias, Roberto, desde San Luis. Es una comunicación telefónica, así que vamos a tener paciencia. Una trayectoria muy vasta, decía yo al principio, y uno de sus últimos libros, el que me regaló cuando estuvo aquí, es Un viaje hacia la autonomía, que aquí lo muestro en pantalla para quienes nos están viendo en todo el país. ¿Sí? Es una especie de un glosario y un recorrido por distintas experiencias en las que ha participado este autor y tiene un valor muy importante para mí, Facundo, y para vos también. A lo largo del programa lo vamos a comentar porque ¿nos escuchás, Tato? Sí, lo Ahora estoy escuchando. Sí. Perfecto, nosotros te escuchamos muy bien, muy buenas tardes. Todo un país te está viendo y escuchando, así que muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor. Me pongo los anteojos para verte, Ceci, que hace mucho que no te veo, por eso. Bueno. Bueno, a Tato tuve el placer de conocerlo en 2017 en un encuentro en Bahía Blanca, así que también aprovecho para mandarle saludo a la red de Sociología de la Educación, que ahí hicimos buenas migas, después hubo un encuentro en Mendoza y siguen reuniéndose hasta el día de hoy, así que para ustedes. Y ahí a Tato, que mediante Gabriel Rosales, un saludito para él también, hicimos un contacto porque Analía Mora y Natalia Pastrana organizaban un encuentro de cátedras de pedagogía. Y ahí te veo en pantalla, Tatito querido. Y yo iba a viajar en esa instancia y cuando te vi por primera vez dije, no, Tato, la institución. Entonces me acerqué a Gabriel y me dijo, pero hablalo al Tato. Así que un compañero de ruta de Freire que nos parecía importante convocar y te trajimos a Salta en el 2017. Así que si ven imágenes a lo largo de nuestro programa, es de cuando Tato estuvo en Salta, lo trajimos en 2017
Facundo fue tallerista de ese encuentro que hicimos y junto a otros profes, las que acabo de nombrar, y David Pistán y Santiago Garnica, hicimos este encuentro para más de 800 personas. ¿Te acordás, Tato? Sí, tengo recuerdos hermosos de ese encuentro, muy, muy lindo. Tanto la charla con el Maco, ¿te acordás que fue en un salón? Sí. Y después el taller también, estuvo hermoso. Trajiste Y aquí... las salidas nocturnas también estuvieron También, buenas. siempre el vinito y la comida típica aquí. Bueno, vamos a empezar, Tato, si te parece. Eh, Sí, dale. Hoy el tema es bastante interesante y profundo y a nosotros nos interesa eso, ¿no? Ir más allá de lo que podemos encontrar en los libros o en las bibliotecas o en las cátedras y meternos de lleno en el Freire profundo, ¿no? En este ser humano que se hizo conocido a nivel internacional por una propuesta pedagógica concreta, muy, muy, muy valiosa para el mundo, ¿no? Sí, claro. Bueno, contanos cómo fue, en primer lugar, tu primer contacto con él, ¿sí? Si estuviste, si como nos conocimos nosotros fue por intermediarios, o de alguna manera cómo fue tu primer acercamiento al autor y al Freire No, humano. vos sabés que yo lo había leído a Paulo justo antes de la dictadura. Acá se habían publicado 3 libros de Paulo, nada más. Educación como práctica de la libertad, Pedagogía del oprimido y Extensión o comunicación. Un libro que todavía tiene mucho valor hoy, todo, pero hoy ese también porque es una crítica a la extensión universitaria, digamos, como se la entiende actualmente, ¿no? Entonces, después en la dictadura, bueno, a mí me echaron también y no pudimos leer nada, nada más que Patrucito, Pato Donald, no había otra forma de leer, aparte de haber quemado todos nuestros libros. Entonces, cuando nos reincorporaron en el año 83, yo siempre di clases sin papeles, sin libros, nada, porque tenía esa cualidad, había nacido no sé de dónde, entonces preparaba la clase y después la desarrollaba. Cuando volví a la dictadura, vos sabés que no podía dar clase, por ejemplo, tenía que enseñar cualquier autor, Marx, por ponerte un ejemplo, y si no tenía una ficha no me podía acordar. Tiene que ver con todo lo que pasó, no solamente con no estar sin leer, ¿no? Entonces un día yo siempre tuve esa cuestión de seguir mis intuiciones, ¿viste? Las intuiciones no son solamente femeninas o masculinas, sino que tienen atrás una ideología, tienen atrás una búsqueda. Y entonces agarré y le escribí a Pablo Freire así de cara dura nomás. Y me contestó, acordate que en aquel momento no había internet, no había WhatsApp, no había nada, era por carta, o sea que tardaba la carta 15 días en llegar y 15 días en volver. Me contestó la secretaria, Teresina, y me dijo que sí, que no había problema, que podía hacer una estadía allá en Sao Paulo, y ahí inicié todo un trabajo en la universidad para ver cómo podía ser. Lo único que les pedí que me pagaran el sueldo, porque iba a estar allá en Brasil 8 meses y no tenía quien me financiara. Entonces, después me fui en enero con un amigo en auto hasta San Pablo. Pablo estaba de vacaciones, pero hablé con otro amigo que había sido compañero mío de colegio en Buenos Aires, que trabajaba en la Universidad Católica, en la PUCI, como le dicen ellos. Y en aquel momento la Universidad Católica era la universidad crítica. Ahí trabajaban Pablo Freire, de Manuel Sabián y todos los pedagogos así de la izquierda. Y la Universidad Estatal era funcionalista en aquel momento, no sé cómo están ahora. Así que bueno, hice un acuerdo con Paulo, con la gente había una organización ahí que se llamaba Vereda, quiere decir Centro de Estudios en Educación, del cual Paulo era el presidente honorario, pero Paulo tenía varias cosas así, no estaba fijo en ninguna parte, trabajaba mucho en su casa, y entonces Teresina me dijo que fuera. Bueno, fui allá, llegué, ahí nomás, ellos trabajaban en una sala, y esto que dijiste vos al principio me impresionó mucho, ¿no? Porque en una sala de por ahí 6x6, pero atrás de donde trabajábamos nosotros había una biblioteca impresionante, enorme cantidad de libros, y eran autores extranjeros que habían escrito sobre Pablo Freire, imagínate. Era en alemán, en inglés, en español, en todos los idiomas, gente que había escrito sobre Pablo Freire. Eso es muy raro, es muy difícil encontrar una cosa así, ¿no?
Y bueno, entonces tenían una mesa y nos sentábamos a estudiar. Hacía mucho que no leía. Justo en la mesa estaba también dos muy amigos míos, los Barreto, matrimonio Barreto, y estaba un hijo de Pablo Freire, Lutgardes Freire, el más chico, y ahí me puse a leer otra cosa, ¿no? Efectos de la dictadura. En Brasil había 7 libros más de Pablo, ya escritos y publicados, que a Argentina no llegaban, ¿viste? Y ahí saqué mi conclusión, después de mucho tiempo estar allí, de que nos llevan los brasileños años en pedagogía, en psicología, en sociología, simplemente por estar abierto al mercado del mundo y poder recibir toda la información. Y bueno, ahí me quedé tranquilo porque yo, escuchando, veía que no había un afecto muy grande con los argentinos, y sobre todo con los porteños. Vos tenías que aclarar que eras de Buenos Aires para que te traten más o menos bien. Y entonces me di cuenta de que mucha gente, no solamente argentinos, sino también de Estados Unidos, usaba mucho a Pablo Freire. Él era un hombre muy ingenuo en ese sentido. No sé por qué generalmente los hombres buenos son ingenuos, ¿no? En muchas cosas. Por ejemplo, había venido una chica de Norteamérica, una estudiante, le pidió filmar un video largo, Pablo se lo concedió y después nos enteramos ahí que lo había lucrado en Estados Unidos, vendía, Pablo era muy conocido en Estados Unidos, bueno, cosas como otros que le pedían firmar en el departamento, ser como, ¿cómo se llama? Garante. Autorizar. ¿Como garante decís? Claro. Y después no pagaban, ¿viste? No pagaban, terminaba pagando Pablo, le pasaban 1000 cosas de esas, ¿no? Y bien, entonces yo decidí quedarme tranquilo, empecé a estudiar allí, leí con un gozo terrible, y un día suena el teléfono y Teresina me dice, Tato, Pablo Freire quiere hablar con usted. Yo casi me muero, ¿viste? Le tenía una gran admiración a Pablo, una gran admiración. Y bueno, lo hablé y me invitó, era un lunes, me invitó a almorzar el otro lunes a la casa de él, y me invitó a dar clases en su aula de la universidad en la PUCI. Le pregunté el tema y me dijo Pablo Freire, bueno, a mí me morí doblemente, ¿no? Porque me puse muy, muy nervioso, durante toda la semana estudiando y no sabía qué hacer. Bueno, finalmente fui, almorzamos. Él tenía problemas con las alturas, que después fue la causa de su muerte, no sé si era un problema en los pulmones. Así que andar en San Pablo es difícil porque va subiendo y bajando, pero cosas, subida de 70 metros, cosas así. Así que nos fuimos en auto con el chofer que había almorzado con nosotros también ahí en la casa de Pablo. Y bueno, fuimos, hice lo que pude con la clase, qué sé yo, porque aparte era difícil hablar en portuñol, a mí yo hace poco que estaba, me costaba mucho, pero bueno, me las arreglé y a partir de allí ya congeniamos. Después me enteré que él estaba muy contento de que yo me había hecho muy amigo del hijo, porque el hijo había tenido algunos problemas de tanto viajar, porque Pablo, después que salió de la cárcel, se fue a Bolivia, de ahí se fue a Chile, de ahí se fue a Estados Unidos, de ahí se fue a Ginebra. En cada lugar se quedaba un par de años y los chicos, bueno, este era el más chico, hacían amistades o se ponían de novio, qué sé yo, y entonces le fue como costando eso, ¿no? Entonces, bueno, ya entramos en una amistad, fui varias veces a la casa, después él se mudó, me invitó a que le ayudáramos con la mudanza, con otra gente, éramos varios, y bueno, después entablamos, él venía una vez por semana a Vereda, y eso es lo que tenía Pablo, decía, bueno, lean este libro, nos daba un libro de un autor freiriano norteamericano, por ejemplo. Y a la semana o 2 semanas dice, terminaron, sí, bueno, el jueves que viene el autor. Era una cosa increíble, venía el autor y lo discutíamos con él, y le hacíamos críticas y cosas, era una cosa impresionante. Inclusive, estando yo allí el 21 de septiembre, hubo un encuentro entre Pichón Rivière y Pablo Freire. Pichón ya había muerto, pero fue la señora de él, con un grupo de 5 o 6 argentinos, y hicimos un encuentro ahí lleno de gente, y bueno, Pablo dio una charla, después dio a la mujer de Pichón, después tuvimos 3 días de taller, o sea, era un hombre que vos te asombraba la gente que lo visitaba, venía gente de todo el mundo, y él lo recibía todo, no tenía mayor problema, ¿no? Así que ese fue el contacto, y así empezamos eso. Wow, un gran inicio
para semejante trayectoria e historia no podía ser menos. Para la gente que nos está siguiendo por el Twitch, ahí habrán visto algunas imágenes de cuando el Tato estuvo por aquí en 2017 junto con Maco Tamarit, junto con Luqui Pascua y otra discípula ahí de la Universidad Trashumante. Ahí está el flyer casualmente. Bueno, Tato, contanos entonces, una vez conocido, después ustedes lo trajeron a San Luis, a Freire. Claro, eso fue en el año, lo que te estoy contando es en el año 1985. Sí. Después él, en el 87, lo nombran prefecto, secretario de Educación de la prefectura que es la Intendencia de San Pablo, que es la intendencia más grande que hay en el mundo, porque no sé si en el mundo, pero en América Latina seguro. Bueno, yo todavía no tenía muy claro las ideas de autonomía y todo eso, pero me llamó la atención que Pablo aceptase. Claro, lo que pasa es que él estaba muy ligado al PT de aquel entonces, al Partido de los Trabajadores, ¿no? Que tenía otra visión, inclusive sus yernos, que tenía varias hijas, sus yernos eran funcionarios del PT y trabajaban en el PT, los dos economistas. Y entonces, un día invitó como a 10 o 15 intelectuales latinoamericanos para que hiciéramos una evaluación, me invitó a mí también una evaluación de su trabajo en la prefectura. Bueno, volví a ir allí, fue muy interesante para mí, para todos, inclusive una experiencia que tuve allí fue, que siempre me río porque él daba charlas, por ejemplo, esa charla que yo fui, que me invitó, había más de 5.000 personas, y él tenía esta virtud que es muy difícil en nosotros, que es, hablaba como escribía. ¿No? Viste que hay mucha gente que escribe de una manera y habla de otra, porque no es fácil. Él hablaba como escribía. Y Barreto siempre decía que Pablo tenía una virtud enorme, que era cuando él abría la boca, es como que un bichito volaba y se metía en la cabeza de toda la gente, porque tenía esa llegada terrible con la gente, ¿no? Y ahí en San Pablo, en ese evento, estaba su mujer primera era Elsa, a quien yo conocí también, que era una gran pedagoga, y muchas cosas Pablo decía que él no era pedagogo, él era abogado, todo el mundo lo sabe a eso. Y se incursionó en la pedagogía, en la filosofía, en la antropología, en la sociología, a partir de Elsa, ¿no? Y ahí se dio cuenta que era su verdadera vocación. Pero lo que te quiero contar es que estaba su segunda mujer, con la cual vino después a San Luis también, y me impresionó porque él decía: eu fico enamorado, o sea, yo estoy siempre enamorado. Entonces habló como 10, 15 minutos de su primera mujer, pero con un amor impresionante, y después 10, 15 minutos de la segunda, y yo no sé si hay mucha gente capaz de hacer eso en público, ¿no? O sea, y me llamó mucho la atención. Y bueno, y después me volví para acá, y el decano, que era decano ya fallecido y gran amigo, Germán Arias, en ese momento de la Facultad de Ciencias Humanas de San Luis, me llamó para preguntarme si era posible traerlo a Pablo Freire. Y le digo, bueno, habría que ir a San Pablo a invitarlo. Así que me dijo que sí. Me fui a San Pablo con un amigo que lo quería conocer también. Estuvimos charlando en la casa, una charla muy, muy amena. Y cuando lo invité se puso re contento. Se puso muy, muy contento. Quedamos que sí. Y ahí empezamos a organizar la venida. Le íbamos a dar un doctorado honoris causa, cosa que ocurrió y no ocurrió al principio con Eduardo Galeano, a quien también trajimos después. Me hicimos muy amigos con Eduardo. Y Pablo aceptó y vino. Me acuerdo que yo lo fui a buscar a Buenos Aires. Se alojaron ahí en un hotel céntrico, y ahí un día fuimos a comer ahí en la calle Florida. Estas cosas te interesan a vos, ¿no? Sí, sí. Te saluda Facundo. Vos sabés que justo esto que estabas diciendo, te saluda Facundo, un gusto, Tato. Te quería preguntar justamente... ¿Cómo te va, Facundo? Esto que decías, hay un Freire público, que la mayoría leemos, pero vos conociste a ese Freire de la intimidad, y justo decías que salías a comer. ¿Nos podés contar un poco ese Freire íntimo que no muchas personas tal vez conocen? ¿Cómo era? ¿Qué le gustaba hacer? Sí. Bueno, Pablo, fuimos a comer a un famoso restaurante ahí en la calle Lavalle, no me acuerdo. A él le gustaba, por ejemplo, mucho el tango. Es más, cuando me despidieron a mí en San Pablo, me hicieron una despedida,
ya me había hecho muy amigo de todo, inclusive yo tenía la llave de vereda, iba y abría. Estaba Paulo allí, y en un momento veo, había ido mi ex mujer, Marta Abdala, con mis 7 hijos, allá para venirnos todos para acá. Y veo así, y estaba Pablo charlando con mis 7 hijos, los 7 sentados escuchando. Me llamó la atención porque la mayor tenía 14 y la más chica tendría 14 menos 9, ¿cuánto es? Estoy perdido. 5. 3 años tendría. Y estaba hablando de Buenos Aires. A ellos les hablaba de Buenos Aires, lo que era Argentina para él, lo que era el tango. Así que cuando vino, yo le he preparado ir a una tanguería famosa y gozó muchísimo. Cantaban tango, bailaban tango, era muy, muy, muy fanático. El asado no le gustaba. Eso te iba a preguntar, el asado. Le escribí un libro que se llama... El asado no le gustaba. Le escribí un libro que se llama Paulo Freire, Maestro de América, donde ahí también hago una serie de relatos de intimidades de Paulo, y a él le gustaba el pescado asado. Pero hacer asado en Brasil, que yo tuve que hacer, era muy difícil porque no hay parrillas. En general en las casas no hay parrillas. O sea, ellos tienen como una cuestión así con cemento para los 4 lados y ahí meten al espiedo, pollo, cosas así. Y bueno, y ahí en ese asado, el que comimos en la calle Lavalle, ocurrió una anécdota muy, muy especial, porque estábamos los 3, o sea, la mujer, Paulo y yo. Y yo en realidad le quería preguntar muchas cosas a Paulo, pero no podíamos porque la mujer era muy interesante, pero copaba un poco toda la parada, la charla, y en un momento dijo, me voy al baño. Y Paulo me dice, bueno, aprovechemos, y yo iba a decir, cuénteme algo, y él me ganó, hermano, mirá la humildad que tenía, me dijo, cuénteme algo suyo. Me pregunta él a mí. Claro. Y yo le cuento del proyecto. Nosotros en ese momento, antes de la Universidad Transhumante, teníamos un proyecto que era reeditar un circo criollo de educación popular. O sea, estábamos trabajando con un grupo de gente acá, la Vasca estaba también en eso, ¿te acordás? La Vasca Masi, sí. Que está ahí en la red. Sí. Estábamos trabajando en el proyecto de crear un circo criollo, para lo cual en Córdoba, mi hija Mariana, que también estaba en el Transhumante, y otro grupo de Teatro Hinchada se llamaba, nosotros preparábamos el argumento del circo y ellos preparaban la parte artística. Y empezamos a estudiar a Juan Moreira, porque el primer circo criollo que hubo en Argentina, después de los sainetes de España y los artistas italianos, fue la historia de Juan Moreira, ¿no? Entonces empezamos a estudiar. Yo siempre dije, Ceci, vos me has escuchado, que para hacer las cosas hay que hacerlas seriamente, ¿viste? Porque si no, no tiene sentido, ¿no? Entonces empezamos a preparar el circo. La idea era salir con el circo, que era una figura muy popular en los pueblos chicos, en aquel entonces, estoy hablando del año 98, llegaba al circo del pueblo, una alegría, todo el mundo se ponía contento. Entonces, ir, armar una carpa, hacer una función de circo, pero todo con cuestiones ideológicas, políticas, y con artistas y payasos por el que usaran el cuerpo, ¿no? Esa era la idea, ¿no? Estuvimos preparando bastante hasta que un día nos dimos cuenta de que no teníamos plata. Le cuento esto a Paulo. Sí. Entonces él me dice, mire, Iglesias, Tato, me dice, Roberto, me decía él, ya que va a salir, esta anécdota la he contado 1000 veces, pero es muy interesante, ya que va a salir, le voy a decir 2 cosas. Primero, escuche. Y fue un asesoramiento sabio, porque los docentes en general y el público también en general no escuchamos. Nosotros no tenemos la capacidad de escucha. O sea, si escuchamos a quien nos agrada, pero que nos dice cosas que no nos gustan o que opina diferente, no lo escuchamos. Estamos viendo cómo rebatir lo que está diciendo en todo caso. Y a mí me costó muchísimo, yo soy muy charlatán. Hice un raconto de los talleres que di, fueron 70 ese año en Quirquincho, cuando salimos, y yo creo que empecé a escuchar recién después del taller número 30. O sea, yo me fui midiendo hasta que al final casi no hablaba poco, porque el jeite estaba de que hable la gente, tiene que hablar la gente, para que vos puedas reflexionar con la gente, tienen que hablar y tienen que saber qué es lo que piensan, etcétera, ¿no? Entonces Freire te dijo que escuches. Y después lo segundo que me dijo es, ya que va a salir, estudie el fatalismo. Fíjate vos qué sabiduría, porque nosotros desde el primer viaje con el colectivo Quirquincho tenemos hechas 3 crónicas del viaje. Y allí
yo fui estudiando, recogiendo y registrando cuestiones del fatalismo que lo pasaba el grupo de San Luis. Estaba la Vasca, estaba la Bachi, mi actual mujer, y había otras personas más, y ellos sistematizaban, y esa sistematización está en las crónicas del viaje. Bueno, así que fue muy, muy impresionante todo esto. Genial, genial. Bueno, en breve vamos a profundizar un poquitito más sobre esas cuestiones. Te propongo, Tato, Facundo y querida audiencia, vamos a escuchar una primera cortina musical, algo que te va a sonar conocido, después lo presentamos para que ahora sea sorpresa. Ya volvemos.